Bueno, hola queridos amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy yo quise traer este tema que lo considero que es importante porque es muy actual lo que está ocurriendo con la situación del canal de Panamá a raíz de las declaraciones del presidente Trump. Y se han hecho muchas preguntas si Estados Unidos realmente puede imponerse de nuevo y ocupar el canal de Panamá, cosas así. Yo no creo que esto sea una realidad a producirse a menos que imperen situaciones demasiado peligrosas, ya casi de guerra. No creo que ocurriría. Hay un principio de neutralidad en torno a estos tratados Torrijos-Carter. O sea, la soberanía de los Estados Unidos terminó sobre el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, según estos acuerdos Torrijos-Carter. Pero hay un principio de neutralidad que sí se firmó y que es parte de las relaciones entre los dos países. Y este principio de neutralidad establece que no se debe militarizar el canal, ni que se convierta en parte de ningún tratado de tipo militar, ni nada de esto. Eh, y más adelante, al final, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con China, cuál es el peligro de China, como mismo lo ha dejado bien claro Marco Rubio, concuerdo 100% con él, porque lo que está pasando con China es a nivel ya global, pero en Hispanoamérica es una cosa que no es de despreciar. Hay que tener mucho ojo con lo que está ocurriendo. Aquí está envuelto no solamente China, detrás está también Irán. Eh, no es una situación fácil. Pero vamos a ir un poco porque la controversia también se ha producido en torno a la cantidad de muertes y quiénes fueron los muertos durante la construcción de este canal de Panamá. Eh, Vamos a ir a los antecedentes de esto. Yo les voy a poner algunas fotografías mientras les explico esto. El canal de Panamá se ha tratado de una obra, se le llamó el megaproyecto del siglo XX, una obra monumental, una cosa de una dificultad que mucha gente cuando oye la palabra canal de Panamá, construcción exclusa, no se llegan a hacer la idea de cuán difícil, cuán terrible fue la construcción de este canal. Y los franceses se llevaron una experiencia muy amarga con esto. Eh, la idea del canal no es una idea nueva, por supuesto, hay otro canal anteriormente que ocurría lo mismo, que era el canal de Suez, ocurría antes de que se construyera el canal de Suez, ocurría lo mismo, eh, que los barcos todos tenían que dar una vuelta inmensa en torno a África, bordear toda África en torno al Cabo de Buena Esperanza, y eso consumía tiempo, consumía combustible, consumía, o sea, y eso encarecía todo el proceso, la mercancía, era una cosa. Y entonces por esto es que se construye también el canal de Suez. Y tiene que ver también con el canal de Panamá porque es la misma persona a la cual el gobierno de Francia le encarga la construcción del canal de Panamá, es la misma persona que construye el canal de Suez, un hombre reconocidísimo, una gloria en Francia. Vamos a ver cómo es esta historia del canal de Panamá. O sea, la premisa básica del canal, la premisa básica de este canal, es construir una vía fluvial que conectara los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y el lugar ideal, por supuesto, es el lugar más estrechito, que es el Istmo de Panamá. El lugar donde más cerca están los dos océanos. Y se remonta incluso, esto no es una idea nueva, esto los primeros exploradores europeos ya estuvieron dando algunas ideas y estuvieron pensando en cómo, porque imagínense, antes de que hubiera canal de Panamá, había que dar la vuelta, o sea, en aquella época todavía no es la situación que hay hoy, que con el deshielo que hay en el Ártico, ya se ha abierto como una especie de paso por el océano Ártico, que ya se puede atravesar por ahí, en aquel momento no, esto no estaba viable, y por el sur, que era la otra vía que se podía cruzar del Atlántico al Pacífico, o viceversa,
era a través del Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es viable, es un paso más calmado, más seguro, pero a la gente que se aventuraba desde una época remota por el Cabo de Hornos, que esto, el primero que se aventuró por ahí fue Francis Drake y tuvo que regresar porque uno de los barcos desapareció inmediatamente de la flota de Francis Drake. Es conocido porque ahí se encuentran las dos corrientes y es el mar, uno de los mares más tempestuosos que hay en el mundo o posiblemente el que más. O sea que es una ruta peligrosa y también eh, muy larga. Y este canal de Panamá era vital, vital. ¿Por qué? Barco que llegara tenía que por una orilla descargar, después transportar toda esa mercancía hasta el otro lado y que entonces los otros barcos la recogieran. O sea, es un proceso engorroso y al final caro y lento. Pero desde mucho tiempo se había pensado en esto. No es una cosa, no es una idea nueva. Incluso de la gente que primero llegaron de los españoles, los primeros colonos españoles que llegaron a la región, empezaron a reconocer ya este valor estratégico que tenía esta faja de tierra tan estrecha. E incluso el rey Carlos V, que es una cosa que no se ha dado mucho a conocer, yo no sé por qué, porque es un hecho bastante, me parece bastante significativo. El rey de España, Carlos V, él incluso ordenó que se hiciera un estudio para ver si era viable, posible construir un canal a través del Istmo de Panamá. Eh, También quiero recordarles que Panamá era parte de la Gran Colombia, era parte de lo que es Colombia. No era todavía una república independiente. Y entonces el rey Carlos V ordena un estudio para ver si era viable hacer este canal. Pero cuando los agrimensores que él envió y la gente vieron aquello y todo, consideraron que la tarea en ese momento por lo menos era imposible. Pero el canal, el interés por el canal no desapareció, se mantuvo el interés por el canal y hubo varias figuras destacadas desde el siglo XIX que expresaron de una manera o de otra su deseo o su interés de que se construyera una vía a través del Istmo de Panamá. Entre esta gente estaban Simón Bolívar, que fue uno de los que manifestó esta idea, y estuvieron los presidentes de Estados Unidos Andrew Jackson y Ulysses Grant. Ahora bien, antes de que hubiera canal de Panamá, los Estados Unidos, que son ya en esta época la potencia emergente, deciden construir el ferrocarril de Panamá. Importantísimo también. El ferrocarril de Panamá, que era en una época en que todavía los expertos consideraban que no era viable hacer un canal, la solución ideal, la más ideal que tenían era construir un ferrocarril que cruzara todo el istmo hasta llegar a los Estados Unidos. Y entonces en 1845 es que adquieren los señores Aspinwall y Stephens, obtuvieron los derechos para la construcción de este ferrocarril. Y se creó entonces en el año 49, 1849, la Panama Railroad Company, que se hizo famosa por las perspectivas que hizo y el descubrimiento. Además, hubo descubrimiento de oro en California ese mismo año y eso generó una demanda considerable, muy grande, de un método más barato, más rápido de llegar a la costa del Pacífico. Y entonces este ferrocarril venía como anillo al dedo. Ahora, los métodos que había para navegar alrededor del Cabo de Hornos, ya se los expliqué, era un espanto. Y entonces lo que se hizo fue empezar este ferrocarril que partía de lo que llamaban la ruta de Oregón, y el ferrocarril cruzaba el istmo de Panamá y llegaba hasta allá, hasta la California y los territorios de Oregón. Ahora, el viaje reducía enormemente el tiempo y el costo. Y este ferrocarril jugó un papel trascendental, fundamental, en el auge demográfico de California, y más con la fiebre del oro en el año 49.
Entonces, cuando ya inician el proyecto, que es un año después, en 1850, la empresa esperaba que costara alrededor de $1.000.000. Calcularon ellos que costaría el proyecto. $1.000.000 en 1850 era un montón de dinero. Era una cantidad ex exorbitante. Pero lo acogieron con muchísimo entusiasmo y bueno, hubo muchos desafíos porque bueno, América Central todo el mundo sabe que es una tierra volcánica, es una tierra en muchos lugares que es montañosa, llena de jungla, no es un cuento de camino y fue mucho más complicado. O sea, aparte de todos los desafíos naturales, todos los logísticos, todo esto de construir en diferentes terrenos, los pantanos, las montañas, y se necesitaron además cientos de puentes para poder hacer un ferrocarril, porque imagínense ustedes, entre una diferencia de terreno y otro, entre una había que forzosamente hacer puente, y el puente encarece el trayecto, por supuesto, de una manera considerable. No es lo mismo una línea que la tiras en tierra que la vas a ver que un puente. Un puente ya es una cosa, son palabras mayores. Eh, ¿Y qué era lo que hacían? Entonces, cuando estaba la construcción, que todavía no estaba completamente, o sea, ya tenía un volumen de pasajeros, incluso se estaba moviendo, según el ferrocarril se iba construyendo, ya se iba utilizando ya. Y entonces lo que se hacía era, entre tramo y tramo, que todavía no estaba terminado, las brechas que había entre las partes que no estaban terminadas, cómo se cubrían, con el método tan antiguo, con ese noble animal que son las mulas. Y con las mulas se trasladaban de un lado que se terminado hasta el otro, y así se mantenía el flujo de la mercancía. Una cosa que hoy nos parece quizá, pero tremenda. Finalmente, 5 años les toma terminar el proyecto de ferrocarril y ya no costó $1.000.000, les llegó a costar entre 7 y 8 millones de dólares. Y a pesar de esa cantidad, y que fue el ferrocarril más costoso que se haya construido alguna vez, dense cuenta que estamos hablando aquí de unos $140.000 por milla. Pero a pesar de esto, resultó de una rentabilidad tremenda. Fue un proyecto absolutamente rentable. Y bueno, ya construido el ferrocarril de Panamá, ya es un paso de avance para lo que vendría después, que es la idea de ya construir el canal de Panamá. ¿Quién primero se adjudica la tarea de este canal? El gobierno de Francia. El ferrocarril sí cumplió el propósito, pero hacía falta un canal. Y entonces la posibilidad, imagínense, de que los barcos naveguen directamente del Atlántico al Pacífico y viceversa es una cosa tremenda. Y los franceses adquieren el derecho para construir el canal en 1878. Y entonces, ¿qué es lo que eligen ellos? La ruta más cercana al ferrocarril y que corría paralelo al ferrocarril. Contrataron entonces a un señor, una, una figura eminentísima de Francia, el señor Ferdinand de Lesseps, que fue la misma persona que construyó el canal de Suez con éxito. Dense cuenta de una cosa, el canal de Panamá tiene alrededor de 51 millas, ¿no? Y el canal de Panamá, sí, el canal de Panamá alrededor de 51 millas, y el canal de Suez tenía 120 millas, o sea, más del doble. Pero vamos a ver qué es la diferencia, cuál es la diferencia y qué es lo que ocurre. En 1880, entonces inician los franceses la construcción de un canal, pero a nivel del mar. ¿Y qué ocurrió con esto? Que la decisión fue fatal. ¿Por qué? Porque el terreno de Panamá es montañoso, hay muchos desniveles, tiene montañas, tiene pantanos y una jungla impresionante. Y entonces resultó tan difícil hacerlo a nivel del mar, el trabajo iba a ser demasiado grande, iba a tomar demasiado tiempo y demasiados recursos. Y entonces Lesseps, a pesar de su experiencia,
hay una cosa que él se dio cuenta tarde ya, que él trató muy cabezonamente de construirlo a nivel del mar, y tuvo que reconocer al final que no es lo mismo, que a pesar de que eran 51 millas nada más, no es lo mismo construir a nivel del mar, como en el caso de Egipto, que era un terreno llano, desértico, completamente llano, que ahí era muy fácil, que construir estas 51 millas a través de la jungla montañosa, porque es jungla, montaña y pantano. Y se dio tarde cuenta de esta idea, y esto fue fatal para el proyecto de los franceses. Y entonces en su afán de terminar el proyecto se dieron cuenta de que a través de una franja tan estrecha, aunque pareciera que no, iba a ser más difícil, mucho más difícil que lo que se hizo en Suez. Y resultó ser uno de los lugares más difíciles y más mortales también del mundo para construir un canal. O sea que esto se trataba de vencer a la naturaleza, de vencer el paisaje natural, derrotarlo. Pero la naturaleza no se dejaba vencer. Los equipos estos de construcción, que son equipos, estamos hablando de equipos de construcción de esa época, tuvieron que mover montañas, tuvieron que meterse en una jungla que estaba infestada también de mosquitos, de serpientes venenosas, con una temperatura de alrededor de 30 grados, con, con casi 300 milímetros de lluvia por año. Y entonces cuando venía la estación húmeda, las lluvias eran tan torrenciales, los aguaceros, que el río Chagres, que es un río que es bastante conocido por ser bastante tempestuoso, se inundaba completamente, venían los rápidos y se inundaba todo, y aquello era un desastre. Uno de los trabajadores de esa época decía que no veían a veces el sol durante 2 semanas seguidas, de lo tupido que era aquello, y además por la cantidad de agua del aguacero no se veía el sol nunca. Dice que a veces pasaban 2 semanas seguidas y no veían el sol. Y por la mañana había que ponerse la ropa húmeda porque no había sol para secarla. Tenían que trabajar así. Y la muerte te podía sorprender además de cualquier manera. Podía ser por una fiebre, podía ser por la malaria, podía ser por la salmonela, que es la que produce el tifus. Todo tipo de enfermedades tropicales, que esta gente no estaban muchos de ellos preparados para esto, a pesar de que la mayoría de los trabajadores eran gente del Caribe, pero que a su vez tampoco eran gente de jungla. Eran muchos gente, la mayoría de islas del Caribe, Barbados, Jamaica, Martinica, estos, de todos los isleños, estos sobre todo, la mayoría de ellos, y gente que vino de otras partes, pagados por supuesto, y las condiciones de trabajo eran horribles. Todo el paisaje era montaña, era jungla, pantano. Montaña, jungla y pantano. Y además de la malaria, del tifus, de todo esto, los mosquitos por supuesto se reproducían por millones con todos los charcos que había en un pantano, que era tremendo. Pero además había corrimientos de tierra que te sepultaban, eh, una roca de repente podía caerte encima, hacerte talco, y en fin, eran las condiciones de trabajo tan terribles que uno de ellos también dejó en sus memorias escrito que la muerte era nuestra compañera constante, y dice: nunca olvidaré los trenes llenos de hombres muertos que se llevaban a diario como si fueran pedazos de madera. Entonces las lluvias también provocaban aludes que venían corrimientos y venían aludes de lodo, enterraban vivos a la gente, y las inundaciones eran tan fuertes que se llevaban los equipos de construcción. Era una cosa dantesca. Además de todo esto, hubo un terremoto que sacudió también la región, eh, y entonces lo que se dieron cuenta era que había demasiada agua, las rocas eran durísimas para perforar, el suelo era demasiado accidentado, muchos desniveles de terreno, y el clima mortal. Y dice el ingeniero principal, Adolphe Godin, dijo: este país está literalmente envenenado. Así dijo. Se produjeron entonces todos los brotes de fiebre amarilla, malaria,
disentería, y todo eso diezmó la fuerza laboral. Se calcula que 3/4 de los ingenieros franceses que se incorporaron en Panamá a trabajar con Lesseps murieron en los 3 meses siguientes a su llegada. Fíjense bien, 3/4 de los ingenieros murieron en los 3 meses siguientes a llegar a Panamá. Y un médico canadiense incluso estimó que entre 30 y 40 trabajadores morían al día durante la estación húmeda, que estamos hablando entre los años 82 y 83, que es cuando más muertes se produjeron. Y finalmente en 1888 Francia se da por vencida porque ya habían perdido alrededor de 20.000 trabajadores. Y recalco, la mayoría de los muertos, por supuesto, no eran franceses, la mayoría de los muertos procedían de islas del Caribe: Antigua, Martinica, Barbuda, Barbados, Jamaica. Y finalmente los franceses, ya cuando se dieron cuenta que la idea de hacerlo a nivel del mar y todas estas ideas que tenían desde el principio, que quisieron cambiar el rumbo, ya era demasiado tarde. Ya esto fue en el año 87 cuando decidieron esto, pero ya les iba a costar tanto dinero y tanto trabajo que decidieron que no podían, y en el año 88 renunciaron al proyecto. También coincidió este año también que hubo escándalos de corrupción en el gobierno de Francia, y había muchos sobornos que se habían aceptado para ocultar las dificultades del canal, ¿no? Y la compañía finalmente se declaró en quiebra, o sea, cayó en el año 89, y ya ahí se acabó cualquier intento francés de construir el canal. El proyecto no llegaba ni al 40% cuando ellos ya renunciaron. Se habían gastado alrededor de 300 millones de dólares, una suma para esa época espantosa. Y la única manera que tuvieron de recuperar un poco del costo fue vender los derechos de la tierra a los Estados Unidos, y el equipo que habían usado, que todavía servía, vendérselo también a los Estados Unidos. Y es aquí cuando entonces Estados Unidos se ocupa de reanudar la construcción del canal y hacerse cargo de este proyecto, de este megaproyecto. Los norteamericanos encontraron, por supuesto, los mismos obstáculos que los franceses en el primer año del proyecto, porque además la fiebre amarilla y la malaria mataron a cientos de personas más. Se decía que la muerte invadía el canal. Incluso el ingeniero jefe Wallace hizo planes para el viaje de regreso a su casa en un ataúd de metal. Él pensaba que eran tantas las posibilidades de morir que encargó un ataúd de metal para que se lo llevaran de regreso en caso de que muriera. En junio ya de 1905, Estados Unidos se hace cargo de esto en el año 1904, en junio de 1905 ya 3/4 del contingente se habían huido, no habían soportado las condiciones. Y el mismo Wallace siguió a toda esta gente, también siguió el ejemplo de ellos, y se fue para Estados Unidos con su ataúd de metal, pero vivo, pero bueno, metió a un amigo en el ataúd que sí había muerto. Y después viene entonces, después de Wallace, viene un señor, John F. Stevens, y entonces, ¿qué se produce aquí en esta etapa? Que durante mucho tiempo se creyó que la suciedad, la basura podrida, las bacterias transportadas por el aire, ¿no?, liberadas por el suelo tropical podrido, que eso era lo que causaba la fiebre amarilla, y no se había pensado en el mosquito. Y había surgido ya, a partir de 1881, la idea de un señor, de un sabio cubano, nacido en Cuba, de Carlos Finlay, de que esta fiebre amarilla era producida por la transmisión a través del mosquito Aedes aegypti, que era su portador. Y entonces, bueno, pues como ya al ser esto ya de conocimiento, en Cuba mucha gente se rió de Carlos J. Freeland, lo ridiculizaron, le llamaron el rey de los mosquitos, le dieron todo. Pero los norteamericanos finalmente sí le prestaron atención a lo que decía Finlay, entre ellos Walter Reed. Ya hicimos una vez la historia de Walter Reed y de la gente que se sacrificó y se dejó inocular por el mosquito para probar que sí, que era cierto. Y entonces un señor del Servicio Sanitario de los Estados Unidos, llamado William
Crawford Gorgas, tuvo el inmenso mérito de hacer caso a las ideas de Finlay y fue el primero que en el canal de Panamá dijo esto tiene que estar producido y vamos entonces a eliminar las crías de mosquitos. Y fue el primero que se dedicó a eliminar las crías de mosquitos. Le echaban, bueno, ustedes se imaginan eh, la campaña que tuvo que hacer. No, tuvo que hacer una campaña masiva de salud pública. Ordenó la fumigación, que se fumigaran las casas, los drenajes, los charcos de agua, que se instalaran mosquiteros en las ventanas, eliminar las larvas de los mosquitos, rociaron petróleo crudo mezclado con queroseno, ¿no? Lo mezclaron en las fuentes de agua, en los charcos, y gracias a esto es que los casos de fiebre amarilla en Panamá empezaron a disminuir drásticamente. Y sí, los casos de fiebre amarilla disminuyeron, pero la malaria no se iba, la malaria persistió y mucha gente se enfermó de malaria. El Servicio Sanitario de Estados Unidos calculó que el 80% de la fuerza laboral estuvo hospitalizada en algún momento durante 1906 por malaria. El 80%. Pero aún así al señor Gorgas se le atribuye el mérito de salvar decenas de vidas. Gracias a también, por supuesto, a los estudios del doctor Finlay, con el cual hay una deuda de gratitud tremenda. Pero cuando disminuye la amenaza de la fiebre amarilla, ¿qué pasa a ser la principal causa de muerte en la construcción del canal? Los accidentes. Los accidentes uno tras otro. Y se convirtieron ya entonces en la principal causa de muerte en el canal de Panamá. El trabajo más peligroso fue cuando tuvieron que excavar lo que se llama en el canal de Panamá el corte Culebra, que es prácticamente desbaratar una montaña. Y tuvieron que excavar una zanja de 45 pies de profundidad y al menos 300 pies de ancho, a través de un tramo de montaña de 8 millas. Esto es lo conocido como el corte Culebra, que le apodaron también el desfiladero del infierno. Aquello, según describían, era un hervidero de ruido. El ruido era espantoso. Había locomotoras, palas de vapor, porque cuando eso funcionaba la mayoría de los equipos con vapor, el ruido se lo pueden imaginar. El ruido, la incomodidad, la dificultad de trabajar con estos equipos también. Entonces los riesgos de muerte podían ser porque la gente se ahogaba, se electrocutaba con las primeras cosas eléctricas que se habían hecho. Había que explotar las montañas con dinamita. Se emplearon incluso alrededor de 270.000 kilos de dinamita. En el clima tropical a veces pasaba que la dinamita se encendía espontáneamente. Se pueden imaginar la catástrofe. Las máquinas excavadoras a veces sin querer detonaban cargas que estaban sin explotar, las detonaban. Y en diciembre de 1908 incluso hubo un accidente que de un golpe mató 23 hombres. Otra cosa también, las inundaciones. Constantemente había inundaciones y sumergía todo, equipo, gente que se ahogaba, gente que se iba. Y el terreno entonces se ponía más inestable, empezaba a ceder, se producían desprendimientos. O sea, un trabajo que hubiera tomado meses, que hubiera tomado mucho tiempo, se podía ver de repente borrado por una avalancha de tierra. Otra causa también, hubo, para combatir la malaria, en esa época se tomaban dosis de quinina. Y uno de los efectos de la quinina es afectar el oído. Y entonces como la gente estaba con aquella ingesta de quinina, para protegerse de la malaria, empezaron a tener problemas auditivos. Y la incapacidad de escuchar bien fue fatal porque hacía que los accidentes se multiplicaron. Y hay muchas historias de gente que por no escuchar en ese momento un ruido, una advertencia, algo, cayó y murió al instante. Había un testimonio de uno de los antiguos trabajadores
que decía que trabajar en el canal era como ir a un campo de batalla, que se sufrían heridas horribles y algunas de las cuales tenían que amputar. La cantidad de amputaciones que se produjeron en el canal fueron inmensas y fueron a tal nivel, llegaron a tal nivel que una compañía, que fueron muy avispados también, la compañía de A.A. Marks, él incluso llegó a jactarse de que los brazos y las piernas impermeables que fabricaba él eran los más adecuados para el clima y las condiciones de Panamá. Y entonces, imagínate, esa compañía de prótesis vieron los cielos abiertos cuando la compañía de construcción del canal les encargó la construcción de las prótesis para la gente accidentada. Fíjense usted hasta qué nivel llegó esto. Y entre 1904 y el final de la construcción en el año 13, que ya se inauguró en el 14, Estados Unidos registró la muerte de 5.855 trabajadores del canal. Si se suman a esto las muertes causadas por la empresa francesa, se perdieron alrededor de 500 vidas por cada milla de canal. Ahora, la tasa de mortalidad por cada 1.000 trabajadores, el canal de Panamá es con diferencia el proyecto de construcción que más vidas ha costado, más mortífero, con 408.12 muertes por cada 1.000 trabajadores. Se pueden imaginar. Lo que supone un total de 30.609 muertes. Esta es la cifra, señores, aceptada como oficial, como la más seria de todas. O sea que cuando el presidente Trump se refiere a 38.000 muertes estadounidenses, esto no es correcto, no es exacto. Quizás está mal informado, pero esta no es la cifra exacta. Cuando se habla de 38.000, puede ser en un estimado que sean 38.000 muertes, pero no estadounidenses. En esta construcción del canal, la mayoría de los trabajadores eran, como les dije, habían personas de varios países. Había personas sobre todo de Jamaica, había muchos de Barbados, de Antigua, de Martinica, de Barbuda, de todas estas islas del Pacífico. Había gente que vino de Trinidad, gente que vino de otros lugares, quizás había gente de chinos también, había gente de muchos lugares. Y esas fueron la mayoría de las víctimas de toda esta construcción, ¿no? O sea que la cantidad de prótesis que se hicieron para la gente fue una cantidad. La cantidad de gente lisiada que salió fue mucho. Incluso hubo casos tristes porque cuando no se consideraba que era responsabilidad o sea, si era por algún tipo de imprudencia, o sea que era muy estricto a la hora de juzgar si era un accidente laboral, ¿no? Como tal. Si consideraban que era un descuido del trabajador, no le amparaba la misma. Y entonces esa gente no tenía derecho a tener ni siquiera las prótesis. Y hay mucho, las cifras también se han manoseado mucho porque se supone que la compañía también alteró un poco las cifras de muertes para no caer en pero al final todo se ha ido destapando. O sea, estamos hablando de una cifra de alrededor de entre 30 a 35.000 muertes, pero la mayoría no estadounidenses. Las muertes estadounidenses no llegaron a eso ni remotamente. Ahora vamos a ver la otra parte. Ya todos después sabemos la historia, todo lo que pasó durante el canal. El canal fue una zona del canal, fue ocupada por Estados Unidos, administrada por Estados Unidos, gente que eran norteamericanos que nacieron ahí, vivieron ahí toda la vida. Estaba la base, estaba el Comando Sur, estaba todo esto, todo el mundo lo sabe. Después empezó Cuba también, el régimen de Cuba. Fidel Castro desde el mismo año 59 empezó a intrometerse con lo de Panamá, mandó una expedición armada que por supuesto desembarcaron en un pantano y se perdieron, aquello fue un desastre. Pero siempre hubo el interés de desestabilización en Panamá. Por eso inmediatamente Fidel Castro se acercó a Torrijos. Los que tienen mi edad se acuerdan que Torrijos estuvo en La Habana, que venía ya sonado.
y entonces las relaciones eran buenas con Panamá. Después entonces vino este personaje siniestro de Manuel Antonio Noriega, que no solamente fue un agente del narcotráfico, fue una persona totalmente corrupta, un asesino, un tipo de lo peor. Y Estados Unidos finalmente le puso, como se dice, precio a su cabeza y decidió, pues, en vista de cómo estaban las cosas en Panamá, en esta época, el régimen de Cuba hacía absolutamente todo lo que le daba la gana en Panamá. Sigue haciendo, pero como en aquella época, nunca más. Tenía mucha influencia y bueno, después vino la invasión de los Estados Unidos, la captura de Noriega, y bueno, ya saben cómo fue el fin de todo. El canal está en manos panameñas. Y ahora la preocupación es por el caso de China. Las compañías que se supone que adquirieron estos puertos en el canal son compañías chinas. Porque, ¿qué ocurre? Eran compañías basadas en Hong Kong. Yo estuve hablando de esto con Pepe Benítez, con nuestro querido Pepe. Hubo cierta incluso controversia en el programa anterior cuando se habló del tema del canal de Panamá. Otro querido amigo aquí del canal, Karel, también intervino, puso su granito de arena. Pero bueno, no es un tema para disgustarse ni para nada de esto. Tenemos sencillamente que aferrarnos a la verdad histórica, hacer investigaciones serias, y eso es lo que queda de cara al público. Lo mejor, lo más sano que puede quedar de cara al público. No inflar cosas ni nada de esto. En este caso el presidente Trump puede que haya estado mal informado, es lo que yo presumo, y que automáticamente ha declarado esta cifra de 38.000 estadounidenses muertos en la construcción del canal, y no, esto no es exacto. Pero en el caso de China, la preocupación cuál es también, porque ya Hong Kong pasó a manos de China, o sea que ya cualquier empresa basada en Hong Kong es una empresa china, de China comunista. Y hay una realidad, señores, que es insoslayable, que es China ha comprado ya tanto cobre, tanto cerdo, tanta soya, eh, tanta fruta, ha comprado y han construido ya, han hecho una inversión y han construido tantas carreteras, puentes, trenes, redes eléctricas, que ya han superado hace tiempo a los Estados Unidos como mayor socio comercial de Sudamérica. Y son los mayores socios comerciales de Brasil, Chile y Perú. Importante. Y no es ningún secreto de que en este siglo ya China ha venido volcando constantemente recursos sobre toda Sudamérica. En África lo ha hecho, pero en Sudamérica lo ha hecho muchísimo. ¿Y qué ha mermado con esto? El dominio histórico de los Estados Unidos. Esto es lo que ha pasado también. Y ya son 7 los países de Sudamérica. 7, 6, no estoy seguro bien. Si Argentina ahora no, creo que no. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, que forman parte de la nueva ruta de la seda. Y China, por supuesto, por su parte, parece muy ansiosa de aumentar su presencia económica y militar en el Caribe. Ya China ha adquirido puertos también, se ha dedicado a comprar puertos, a administrar puertos, creo que incluso en las Bahamas. O sea que Estados Unidos está, digamos que está siendo como que cercado, ¿no? Y teniendo China el poder sobre esto es más que preocupante. Porque sí, ahora estamos en tiempos de paz. Pero ¿y si ocurre una guerra, una confrontación a un nivel mayor? ¿De qué parte va a estar China? ¿De los Estados Unidos? Por supuesto que no, va a estar en el lado opuesto. Y el hecho de que China controle los puertos del Canal de Panamá y de otras zonas es más que preocupante. Por lo menos es lo que yo pienso. Y creo que Marco Rubio en este caso lo piensa también. Bueno, espero que con esto se hayan disipado algunas dudas que hay sobre la cuestión del Canal de Panamá. Les doy las gracias por estar acá conmigo. Y bueno, pues que tengan un buen día, muchas bendiciones y hasta la próxima.